Pues vamos con ello con la última mesa para poner el broche a una jornada excepcional. Y nada, bueno, quería un poco empezar en el marco de una jornada que gira en torno pues, a la industrialización con propósito, la eficiencia sin renuncias, una habitabilidad más consciente. Pues proponer un enfoque un poco más específico sobre pensar el componente, no tanto como, digamos, un fragmento aislado, sino como una palanca estratégica para mejorar trazabilidad, precisión y escalabilidad en la edificación. Así que vamos con ello. Para empezar, me gustaría un poco, para bajar el concepto componente, por decirlo así, empezar que no cada uno de vosotros me digáis un poco qué entendéis cada uno por componente en el contexto actual de la edificación. ¿Empiezo yo? Venga, perfecto. Bueno, pues al final yo recurro a lo que es la definición de la ISO, de lo que es un componente, que es aquel producto que llega a la obra totalmente terminado y que según lo colocas ya está cumpliendo su función. Es decir, al final hoy en día con el tema de la industrialización nosotros veníamos de una construcción convencional donde al final a la obra llegaban unidades constructivas que serían todas las partes de ese componente de forma aislada y cada vez por intentar reducir esa mano de obra por la falta que todos sabemos que existe se han desarrollado esos componentes, que al final es lo que digo, el componente es la integración de unidades constructivas que hasta hace muy poquito llegaban aisladas a la obra. Claro. Es que ha dado la definición de la ISO, entonces ya lo ha puesto muy complicado. Pues, siguiente pregunta, Laura. No estoy de acuerdo. No, bueno, para mí, para nosotros un componente es un poco lo que ha dicho ella, ¿no? Un elemento que llevamos a obra en lo más terminado posible para reducir al máximo todos los impactos que se puede generar en obra, ¿no? Que sabemos que son muchos. Sí que es verdad que por H o por B sí, es difícil llevar un componente a la obra 100% terminado, porque al final hay una serie de trabajos que hay que realizar y que complican mucho todo el proceso. Y luego pues, siempre está el tema del transporte, la manipulación, que en muchos casos, o en algunos casos vamos a decir, genera una serie de disconformidades o defectos que hay que reparar, ¿no? Pero bueno, al final es un elemento que llega a obra lo más terminado posible. Es un poco. Vamos replicando, Pasa ¿no? palabra. Pasa palabra. Y pasa palabra porque creo que no puedo aportar mucho más de lo que digan ellos. Y hablaría a nivel de componente la mano de obra, que no hemos hablado mucho en toda la mañana, pero porque creo que ya hemos todos asumido que no tenemos. Y David es la mano de obra. Por eso está en esta mesa. Entonces el componente para mí es la falta de mano de obra o la cantidad de gente que tiene 200 en plantilla, montadores, solo, casi nada. Es decir, ahora mismo es el unicornio. Entonces el componente es aquel que entre las pirámides, mano de obra humana y la parte tecnológica podemos integrar en una solución constructiva cumpliendo la norma. Y integrando muchas veces las necesidades del gremio, sin generar problemas inherentes. Muchas veces llegan componentes, o hemos trabajado los componentes durante años como elementos exentos que se fabrican en una fábrica y luego había que integrarlos, y creo que en el proceso de industrialización, que hemos hablado mucho de colaboración y todo esto, lo que tiene que hacerse con el componente es desarrollarlo entre todos los inherentes dentro del proceso constructivo y hacerlo que a la hora de integrar encuentre ventajas no solo para el gremio correspondiente que lo está integrando, un prefabricado hormigón, una fachada 2D, sino que mejore el proceso constructivo en todos los inherentes que van detrás de la cadena. Bueno, me queda poco que añadir. Ya después de todos, bueno, yo lo único que aportar, componentes, pues una unidad constructiva, fabricada, desarrollada, estudiada entre las colaboraciones que antes hablábamos, trabajada en una fábrica donde se pueden hacer todos los controles precisos en cada momento de la cadena de montaje para que todos esos componentes al final lleguen a obra en condiciones óptimas, totalmente testados y verificados cada uno de los puntos del trabajo que se desarrolla para la construcción de ese componente. ¿Vale? ¿Cuál diríais que es el principal reto a día de hoy a la hora de integrar ya en proyectos reales, de bajar a tierra todo? Pues mira, yo creo que uno de los retos con los que nos encontramos, y además, mira, me viene fenomenal esta pregunta,
porque no me puedo ir de aquí sin decir que industrializar no puede ser más caro. Es imposible, no puede ser, porque estamos... Hay un aplauso. Tengo se fans. puede el aplauso. Rubén, ahí. Y de hecho es verdad que estoy muy contenta porque en cada evento que vengo sumo una empresa más que está de acuerdo con mi planteamiento. Entonces, me estoy desviando un poco de la pregunta, pero ahora la retomo, ¿vale? Porque es verdad que en todos los congresos de industrialización siempre hablamos del producto, que es el componente y es el punto de partida de la industrialización, pero se nos olvida muchísimo hablar del proceso. ¿Por qué? Porque es verdad que a día de hoy, esto va al hilo del reto, la forma de industrializar se está haciendo una industrialización parcial. Es decir, no me atrevo mucho, no sé esto cómo funciona, tenemos un histórico de industrialización que ha sido fallido por el contexto histórico y social que había en ese momento, no había tecnología y demás. Entonces, venga, voy a poner baños industrializados, que está fenomenal porque necesitamos baños industrializados. Voy a poner una fachada prefabricada, fenomenal porque la necesito, pero se siguen viendo como componentes aislados. Y justamente la industrialización no se entiende sin el concepto de integración. Y no es el concepto de integración de unidades constructivas en ese componente, sino que lo tengo que subir de escala. Es la integración de esos componentes en el proyecto. Y eso es algo que a día de hoy no se está haciendo. Por eso no se está consiguiendo abaratar costes en industrialización, porque metemos componentes industrializados tarde y los metemos aislados. Entonces, o de forma tradicional. O de forma tradicional. Entonces, pasamos de la obra a fábrica, pero haciéndolo tradicional. Eso es. Y aparte cuando estamos hablando de industrialización, también está muy vinculado a la palabra proceso, que es que parece que estamos totalmente alineados. Claro, la parte de proceso es desde el punto de vista del cómo se fabrica. Si yo tengo unas líneas de producción X, mi material lo puedo hacer con un ancho determinado, señores arquitectos, que estamos todos muy alineados, pues en vez de hacer una modulación a 90, vamos a hacerlo a 1. Que ahí yo no tengo desperdicios, con lo cual yo estoy consiguiendo optimizar. Toda la parte del proceso de fabricación, al final cuando se hacen los layouts, que aquí Álvaro que me puede corregir, tú haces el layout de la fábrica teniendo en cuenta que no quieres desperdicios de tiempos muertos. En la industria, tiempos muertos es muchísimo dinero, pero es que no estamos pensando que la industrialización supone mucho ahorro también en el proceso de montaje. Hoy en día, a pesar de que estamos trabajando con componentes industrializados, el montaje se sigue haciendo de forma convencional, es decir, tengo un baño, subo un baño, tengo una fachada, subo una fachada. Pero es que la industrialización me va a permitir hacer unas mejoras desde el punto de vista de montaje flipantes. O sea, es que estamos en ese momento de punto de inflexión, que es lo que decía Rubén, es que esto va a ser... Rubén de Inaus. Esto es que como los tengo ahí en la misma línea... que va a ser, vamos a explotar. O sea, estamos justamente en ese momento. Entonces, desde el punto de vista de los retos tenemos que abrir la mente a ese concepto de integración total de componentes dentro de un proyecto, ¿vale? Hemos dado el primer paso y creo que es determinante. El componente es la pieza del puzzle. Y luego también uno de los retos a los que nos enfrentamos, que esto lo hemos comentado muchas veces, estamos muy acostumbrados a que la construcción convencional, ¿cuántas veces no ha llegado el arquitecto, la dirección facultativa y nos hemos encontrado que teníamos que dibujar en las paredes para solucionar incertidumbres que nos hemos encontrado en el momento? La construcción industrializada, desde el momento que se dice pistoletazo de salida, arrancamos no solamente con movimiento de tierras, sino que todas las fábricas de los componentes que se van a implementar en la obra arrancan igual. Entonces, no hay lugar a cambios. Se tiene que tener muy claro que en el momento que se empieza ese proceso de industrialización, no hay posibilidad de cambios. Ya he hecho todos los retos, ya no quedan más retos. Me van a saltar en la siguiente ronda. Estoy de acuerdo en lo que ha dicho, en todo además. Yo soy el presidente de su club de fans, Suscribo todo lo que ha dicho y añado dos puntos más. Uno, yo creo que no hay, que el principal error en industrialización es coger un proyecto que está parido con tradicional y cambiarlo en medio del proyecto. Creo que es un error y que solo puede salir mal. Eso por un lado. Y luego por otro lado, yo creo que otro de los retos, y aquí miro a los muchos fabricantes que tenemos con nosotros, y yo que he estado en un fabricante durante unos cuantos años, creo que uno de los retos es tratar de convencer a la parte de instalación de que la industrialización es necesaria, va a venir para quedarse, y poner determinadas trabas a la integración de determinados componentes o determinados elementos industrializados, semi-industrializados, como lo queramos, el nombre que le queramos poner, es un error, porque al final va a llegar. Y yo siempre digo lo mismo, cuando me siento con alguna empresa instaladora o algún tipo de mano de obra que sea necesario para integrar algún componente en la obra,
siempre le digo lo mismo. La primera pregunta que le hago es ¿cuánta gente tienes hoy? ¿Cuánta gente crees que vas a tener dentro de 5 años? ¿Cuánta gente crees que vas a tener dentro de 10? Y cuando hago esa pregunta, la respuesta suele ser siempre la misma, y es que no saben, pero menos siempre de lo que tienen hoy. Entonces, yo creo que uno de los grandes retos es ese, el que toda la cadena, por eso meto a los fabricantes, porque al final el instalador suele ir de la mano del fabricante, debe entender la situación en la que estamos para poder avanzar, porque si no nos vamos a encontrar con pues que por conectar un cuarto de baño a una bajante en una promoción de viviendas te cobren más que lo que vale el propio cuarto de baño, cosa que no tiene sentido. ¿Fabricantes por alusiones? No. A ver, justamente, ¿por qué he mencionado a David y por qué le conozco? Que lo conozco hace muy poquito. Porque en febrero nos sentamos con él, junto con el equipo de On-House, junto con nuestro equipo técnico, y dentro de lo que es la gente experta en la mano de obra y el integrar todos los procesos dentro de una serie de elementos, porque el componente es la suma de muchos elementos, que algunos son nuestros y otros no, y luego tienes que ver cómo lo acoplas, en este caso, para ese tipo de solución constructiva, ya sea pues steel frame, hormigón, madera o la que sea. Nosotros hicimos unos números reales con gente real en el concepto de ese concepto que es mucha gente, hueco perfecto industrializado. Claro, ¿por qué lo llamamos hueco perfecto industrializado? Porque tiene que ser perfecto. No había salido aún el hueco perfecto, No, pero el día de hoy. la gente, oye, esto es el hueco perfecto, esto, sí, la canción del verano, pero ¿qué? Es que tiene que ser perfecto. Es que hablamos de construcción perfecta, pero tenemos que integrar a los instaladores por esa curva de falta de mano de obra, y David en eso es el unicornio, 200, ¿eh? O sea, todo eso nos ha puesto, ¿cómo, David? Entonces, David en este caso ha entendido y lo hemos entendido. Hemos hecho números reales sin engañarnos al solitario, donde hemos puesto todo de verdad, porque todo el mundo, esto es más caro o más barato, industrializado o componente, hueco perfecto industrializado. Es más barato tal. No, es que nuestra figura como de Cuning es dar un paso atrás para que nuestros fabricantes, que tienen una industria tecnológica alucinante, aquí tenemos a dos, a Incerco, a Francés, y a Gaviota, a Antonio Mesa, pero yo a Francés de Incerco, que lo conozco del año 2008, que cogió una empresa que era una herrería, yo ya vi hace 14 años que cogía Cobox de Universal Robots, que es una empresa danesa absorbida por una empresa americana, donde hacía robots colaborativos, donde su robot pintaba de manera autómata, y ahora ese robot que ha aprendido a hacer eso lo han pasado a hacer procesos absurdos, entenderme, donde la mano de obra no aporta valor por coste o por falta de mano de obra, da igual, se tocan. Entonces, al final, todos los que estamos aquí, lo que estamos o delante o detrás. En esta mesa o en este mundo estás delante o estás detrás. Si estás delante tiras, si estás detrás, pues como el ciclismo, qué bien voy, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos que resolverlo, no, ya se está resolviendo y no me quiero enrollar, pero la mano de obra existe, es cualificada, tiene cátedra, antes lo ha dicho Pachi, o sea, el oficio hay que dignificarlo. Hay poco, a lo mejor, o no hay poco, o a lo mejor lo estamos tapando con tonterías y ponemos un muro muy alto y hay mucha gente, porque las obras no se hacen solas, ¿eh? No. O sea, yo voy a obras y sigue entrando gente, sigue habiendo gente, ¿de acuerdo? ¿Que se pasan a fábricas? A lo mejor sí, pero yo creo que al final la mano de obra la tenemos que abrazar y ayudar, y ellos quieren que no dependamos de ello. No, ellos quieren que su trabajo se convierta en otra cosa diferente y se controle y tenga también una precisión diferente, supongo. Para mí eso es un componente. Al final las horas hombre son limitadas, toda la integración de estos componentes y todo esto, al final nosotros lo miramos en tiempos, y cuando habláis, ¿no?, de industrializar cosas, para nosotros es cuánto tiempo menos vamos a tardar en hacerlo. Y al final, si estamos integrados dentro de ese proceso el colaborativo de cómo se va a industrializar, sabemos cuándo tenemos que entrar, sabemos cuándo tenemos que salir. Si vemos un punto de encuentro que no está bien correctamente resuelto, y vamos a tener un aumento de horas que no son necesarias, porque muchas veces el problema de estos proyectos que te habéis dicho, ¿no?, de cambiar un proyecto tradicional e industrializado, nos encontramos con tiempos muertos que no tienen sentido. Y hoy en día, con el valor más escaso que tenemos en las obras, que es la gente, en todos los gremios,
tenemos que mirar muy bien con que cuantas menos horas destinemos a hacer un trabajo, mejor. Y es mejor hacerlo una sola vez bien que pasar 3 veces a realizarlo. Nosotros venimos de industrializar integrar baños industrializados más de 10.000 en lo que llevamos de historia, y lo que obviamos es que tenemos que ir aprendiendo a que esas horas de postventa de integrar un baño pasen de 4 meses a 1 semana. Fallos va a haber en todas las industrias, todas las industrias, incluso la automoción, ¿no? Tienen lo que es la parte de revisión final, que hay que ajustar un tornillo, ajustar la ventana. Lógicamente en nuestra industrialización también, pero cuanto reduzcamos esa incertidumbre al máximo, mejor, porque las obras se reducirá el tiempo real, los costes se irán reduciendo lo máximo posible y será más rentable, y lógicamente nos adaptaremos al tiempo, porque la mano de obra, lo que tú has dicho, cada vez va a haber menos. Jordi, ¿algún reto que nos hayamos dejado en el tintero? Sí, bueno, lo que hablábamos desde el principio, entiendo que una colaboración en el diseño precedente al proyecto, cuando estamos pensando en esa obra, la colaboración entre fabricantes, prescriptores, arquitectos, ayudaría a que después, como bien dice él, cuando ese elemento se ha de construir, ya venga preparado o mejor pensado, y que no tengamos que modificar y adaptar esa obra de modo ciertamente tradicional a la industrialización. Nosotros, como bien dice él, fabricamos baños industrializados, venimos de fabricar fachadas también industrializadas, y al final un módulo son X horas y no te puedes desviar. Y todos esos procesos, si vienen bien estudiados desde un inicio, se pueden llevar a cabo. Lo que decía ella, al principio no pueden haber cambios. Cuando dan luz verde, yo doy la tecla y empezamos a fabricar. Y si venimos con tiempo, a mí me permite, a los fabricantes de los distintos materiales que yo consumo, hacer pedidos a medida. Es decir, cero retal, cero merma, me ahorro materiales, me ahorro mano de obra de corte y adaptación, y simplemente es de descarga del camión, acopio de materiales a mesa de trabajo. Entonces, todo eso, si se piensa desde un principio, el reto, pues pensemos en la industrialización colaborativa desde el principio, y nos ayudará a que todos mejoremos, y que al final el ratio que se habla, ¿qué es más cara? ¿La industrialización tradicional, o sea, la construcción tradicional o la industrialización? Yo tengo ya los ejemplos clarísimos. Si se hacen bien las cosas, la industrialización es más económica. Si en la ecuación metes tiempo, te ahorras. Y hay ejemplos evidentes de proyectos que inicias con gente muy reacia o jefes de obra muy reacios a esa construcción industrializada de ese baño porque nunca lo había hecho, y cuando llevas 2 meses suministrando 30 o 40 baños semanales, que no se lo creen al principio, ya te dicen, ostras, esto tenía que haberlo conocido yo antes, ¿vale? Y bueno, esa es mi aportación al reto. Muy bien, Jordi. ¿Vale? ¿Cómo diríais que contribuyen vuestros desarrollos a mejorar, por lo que estamos hablando, la precisión en obra? ¿Y algún ejemplo concreto que digáis que pueda servir de referencia? ¿Quieres cambiar el orden, Laura? Hueco perfecto. Para que dé tiempo a pensar, ¿no? Volvemos a nuestro libro, Hueco perfecto. Desde el minuto 1 de tabiquería interior podemos estar fabricando y diseñando todos los elementos de cerramiento exterior y definitivos. Como 8 meses antes podemos estar pidiendo, fabricando y optimizando todo el proceso de fachada. Que eso, a fecha de hoy, con un premarco tradicional, es inviable. Los fabricantes de ventanas han muy emocionado, ¿verdad? Porque siempre hay que correr, ¿verdad? Pues un poco a lo que hemos dicho antes, o a lo que aportaba antes. Con tiempo las cosas se pueden prever, y si todos jugamos con esa ventaja, todos, fabricantes, suministradores y obra, pues ganamos mucho tiempo. ¿Vale? Antonio. Pues mira, si vamos a un hueco ventana, de manera tradicional, en una obra nueva, o me da igual que sea a lo mejor en una obra industrializada, aunque busques elementos con escuadras y siempre te inventes algo, hacerlo más rápido, bajarlo de 10 minutos, haciéndolo bien, en un tipo de ventana tipo,
de una vivienda tipo, o sea, de estas que hacen faltas sociales, bajarlo de 10 minutos es una tarea difícil. A lo mejor venga, 5 minutos, que es una barbaridad. Pues ensamblas en 30 segundos. Es decir, si tú reduces 8 o 10 veces el tiempo controlado en el volumen, lo que tienes tiempo es para controlar otras cosas, para no hacer. El otro día estaba en una obra real con un cliente, hemos ido a una constructora real y el pobre jefe de obra es que había que hacer un mock-up. O sea, teníamos que hacer un mock-up porque había tantos elementos individualmente que se integraban, que era una residencia de estudiantes y que había más ventanas iguales que la leche, o sea, que era copia-pega, copia-pega, copia-pega. Pues había que hacer una reunión, un mock-up, el tío del cable, el no sé, pues, madre mía. Yo estaba mirando al cliente que venía conmigo el de prescripción del proyecto y me miraba por ahí, digo, ¿qué? Entonces, la hostia. O sea, vamos a trabajar, ya nosotros como empresas, vamos a trabajar tanto para que el jefe de obra esté tranquilo, para que los gremios estén controlados y para que se crean que del decir al hacer es real, que ya no es tiempo y coste, que para una ventana. Yo ya no quiero ni pensar cuando tienes que empezar instalaciones, no quiero estar en el papel de otros fabricantes. Entonces, al final, ese es el resumen. Optimizar, 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 y que todo el trabajo, ellos que tienen la experiencia y ellos también, que esté donde tiene que estar. Lo ha dicho antes perfectamente Diana. O sea, es que esto es más rentable, se mire por donde se mire. Lo que tenemos que aquí de libertad es levantar la voz, no gritar, levantar la voz y decir que no, que no, que no, que lo que tú quieras. No es que tenemos que ser adolescentes, que a nuestros padres le decimos que hacen las cosas mal. Pachi Mangado no es un adolescente. Luis de Vigueta no es un adolescente. Juan Antonio Gómez Pintado no es un adolescente. Michel Izal, o sea, ha venido gente de cátedra que tiene, bueno, yo tampoco soy adolescente, que tiene edad, tú sí, Guillermo, que es un crío. Perdón, es que me meto siempre con su edad, me tengo mucha envidia. Entonces, no somos adolescentes, yo creo. Entonces, al final estamos aquí todos como niños, no sé qué, esto es más caro. ¿Qué narices? A la gente que abre la cara y dice, bueno, pues vale, pues hasta luego. Sigue poniendo lo que, pues no sé, sigue construyendo pirámides con gente. Si esto por dolor va a venir, si no pasa nada. Cuando llames a gente y no tenga gente. Me ha encantado lo que ha dicho él. De aquí a 5 años, ¿cómo te ves con la gente? Y seguro, no, ningún problema. Sí, ve la edad del tío que tiene canas y tu equipo, enséñame las fotos, ¿no? Y enseña la siguiente sí, pero bueno. Ya me he perdido en qué estamos. En la industrialización, no, volviendo a la parte, yo creo que todo el tiempo que se gane en la fase previa es clave, ¿no? Porque al final, no ya por el tiempo que al final estás adelantando ese tiempo de trabajo, sino porque estás reduciendo incertidumbres. Entonces, en la medida de lo posible, todo lo que se pueda reducir en la fase de hacer más colaborativo el proyecto, yo creo que es importante, y más en proyectos como este. Por eso decía al principio que un proyecto parido con tradicional es muy difícil llevarlo a industrializado, porque al final simplemente yendo a, no sé, un proyecto que está en tradicional, lo quieres pasar, vamos a la parte de estructura, ¿no? Y lo quieres pasar a estructura de hormigón prefabricado, pues vete y llama al prefabricador y le dices que necesitas pilares prefabricados en la semana que viene, que verás lo que te va a decir. Yeah. Pues al final es un tema de coherencia, y que al final llevándolo al tema de tiempo y haciendo una comparativa, comparando peras con peras, que es como hay que comparar, metiendo toda la parte de indirectos que a veces se nos olvida, está claro que va mejor. Y como decía ahora Antonio, el que no se convenzca de esto tiene dos opciones: o va a ir detrás de todo el mundo y en el pelotón a veces el de detrás se queda para atrás y se descuelga porque no le da, o te metes en la rueda antes de morir, porque si no... o que esa parte que no moleste. Bueno, eso también. A veces es importante. Gente que tiene un tapón delante y dices, no es que quiera correr, es que yo no puedo. Es que mi abuela decía que tan importante es participar como no molestar, ¿no? Yo, eso a veces es así. Y lo que dices de comparar peras con peras, que muchas veces comparas una cosa con otra y no... Sí, no, se obvian cosas que hay que tener en cuenta siempre. O sea, en la ecuación hay que meter todas las variables, si no estamos haciendo trampas. Y bueno, nosotros como Ingeniería de Industrialización, yo siempre digo que creo que estamos en una posición privilegiada, porque al final estamos como si fuera en el epicentro del sector.
porque al final un proyecto se tiene que industrializar, un producto se tiene que industrializar, un proceso se tiene que industrializar y una ejecución se tiene que industrializar. Entonces, lo bueno es que nosotros aportamos ese servicio tanto para la demanda, que es el promotor, el constructor o el arquitecto, como para el propio fabricante, que es la oferta. Entonces, generamos una interrelación en la que yo tengo unas necesidades y tengo quien me las puede suplir, y el fabricante tiene unas necesidades que yo las puedo empezar a implementar en el proyecto de arquitectura. Entonces, esa visión de integración que estábamos comentando con David, yo creo que es la ventaja y el punto que podemos hacer nosotros con la aportación. Y en base a lo que decía Álvaro, también con la parte de comparar peras con peras, en mi experiencia y en la defensa de lo que digo que industrializar es más económico, lo que nos ha pasado es cuando tienes un proyecto que te dice, oye, es que tengo una oferta del proyecto en convencional y ahora necesito que me des la oferta industrializada. Y te dan directamente el desglose de capítulos y te dicen, ponme tu precio. Es que no consiste en que yo ponga a la partida de albañilería. No hay albañilería en construcción industrializada por regla general. Habrá una parte, pero es una parte muy residual. Tengo la partida de aislamientos. Ya, pero es que yo el aislamiento lo llevo dentro de mi fachada. Tengo la parte de impermeabilización. Ya, pero es que esa también la llevo dentro de baños. Entonces, cuando se intenta hacer ese comparativo y en base a la experiencia que yo he tenido, se dice que la construcción industrializada también es más cara porque cuando rascas un poquito en ese comparativo te das cuenta que hay muchas partidas que están duplicadas. Titular. Titular. Hemos hablado mucho eso de integración y qué dificultades diríais que habéis tenido a la hora de coordinaros con otros agentes del proyecto, ya sea promotoras, constructoras, arquitectos. El proceso en la caseta de obra. Antes he hablado... ACR, que lleva implantando las Planet y todos estos procedimientos pues, que ayudan a ser más colaborativos. Nosotros llevamos, pues, como Vivetas, un montón de años en Francia trabajando, y en Francia nos sorprendían que nos llamaban a las reuniones de obra un año antes de empezar a hacer tabiquería. Y nosotros, pues, ¿para qué vamos a ir a una reunión, no? ¿Qué nos van a contar si no está el agujero hecho? Y sorprendentemente, una vez que te acostumbras a esa dinámica, ves que cuando llegas a ejecutar tu partida, es que no tienes errores. O sea, entras directamente a trabajar sin ningún parón, sin ningún tema. Ese tipo de reuniones colaborativas que se hacen en otros países muy habitualmente, aquí poco a poco se van integrando con diferentes dinámicas, son esenciales. Son esenciales porque al final integra a que todos los procedimientos que se encuentran en la obra nos veamos, nos pongamos caras y nos tengamos que ayudar por necesidad, no por obligación. Y aquí no es la guerra del fontanero, el electricista, no. Aquí es la guerra de la obra. Entonces, vemos dónde nos encontramos y vemos dónde podemos tener ciertos conflictos y trabajarlos desde un punto de vista no tan agresivo como en el Tajo. Porque al final es cierto que, por desgracia, la construcción en España y la mano de obra en la construcción pues está en precario, y por desgracia al final casi todo el mundo es destajista dentro del mercado de la construcción, y el destajista lo que quiere es trabajar y que le dejen en paz de parones. Por eso los parones hay que trabajarlos antes en una caseta, en una oficina, para que luego el trabajo sea lo más efectivo posible en obra. ¿Qué otras dificultades? No hace falta seguir el... Bueno, dificultades, si se trabaja desde antes, son pocas, ¿vale? La integración de la industrialización te permite la coordinación de muchos oficios que en obra es muy complejo. Dentro de una fábrica es todo muy coordinado. Entonces, se evitan muchos problemas, ¿vale? De distintos, todos conocemos, ¿vale? Una obra tradicional, pues para hacer un paleta, o sea, el paleta, el albañil, el fontanero, el electricista, el del techo, el del pladur, el tal. Pues, bueno, al final, coordinación con un previo estudio anterior te permite en fábrica pues no tener ciertos problemas que en obra pues son conocidos, ¿vale? Que no. Problemas no tenemos porque las personas somos las que ponemos los problemas. Entonces, si estás en un proyecto, como mínimo intenta ser proactivo, porque siempre lo digo, el punto medio está en la decisión que tú hagas de proponer cosas para acercarte al centro. Si la gente no news, good news, o no hay noticias, no hay noticias. Por ejemplo, tenemos un proyecto industrializado con Evogol, en la Termal, que es un Passage House Premium,
Y hace 5 meses yo propuse a mi empresa de gastar dinero, lo siento Giorgio, hoy es el malo, o sea, no, de gastar dinero para que hiciéramos una formación. Invertir, a gastar. Bueno, yo no soy puñetero porque hay gente que yo creo que es invertir, pero bueno, gastar dinero. No, Giorgio, tengo la fortuna de que no piensa así. Gastar dinero con un gran consultor en certificación que hice que nos sentáramos en un sitio, además de Ocupa en Zender, que nos dejaron todo gratis y pusieron todo gratis, están siempre pagando ellos, y sentamos a los arquitectos, a la constructora, al que industrializaba, al que fabricaba la ventana, al instalador que yo busqué, porque en ese caso había un externo porque circunstancias, a la empresa en ese caso Isokemi, que había el tema de hermeticidad, y todo el mundo, y aparte de nuestro equipo, y todo el mundo decía que por qué nos sentábamos todos antes de. Digo, pues mira, porque esto es Passage Premium, hay un tío que va a venir a hacer un examen final, cosa que claro, en el código técnico no pasa esas cosas, y alguien nos va a poner la cara colorada a lo mejor, entonces vamos a hacer un examen todos, vamos a todos pactar cómo vamos a hacer el encuentro, las fases, y sentemos a todos. El de la constructora flipaba, o sea, ¿qué hago yo aquí? Al inicio, yo siempre, las arquitectas en principio estaban así, pero yo digo, no es como empiecen las cosas, es como acaban, es como hoy, no es como empiecen bien ni mal, sino es como acaban. O sea, acabó como el concierto de rock, otra, y cuando otra. Y luego hicimos otra cosa que en la primera implementación en obra, pagando otra vez, hicimos un test proveedor para ver, porque el que yo había elegido para instalar, que además le había metido en un embolado, porque nunca lo había hecho, acompañarle, decís, ¿eso cuesta dinero? ¿O ahorra procesos, tiempos, sorpresas y tal? Entonces, somos nosotros los que ponemos los problemas, los que no tenemos la valentía de invertir, de decir a tu empresa, esto vale X dinero, de coger una persona que te acompañe y sentar a todos, de montar ese día, ese lugar, de que todo eso tenga un sentido. Y lo curioso es que aquella prueba sin sentido me da cuenta que no se hace muy a menudo en los proyectos. Entonces, moraleja, esto hay que hacerlo siempre. Aprendes en tu libro de apuntes, esto hay que hacerlo. Y luego lo que habrás que hacer es, cuando la gente ya te va conociendo, oye, pues esto en vez de pagarlo yo, lo pagamos a escote. Y esto va generando que la gente crea en que todos somos la solución y el problema. Entonces, el sector no tiene problemas. Hay gente extraordinaria. Lo que falta es que la gente seamos valientes de arrimarnos mucho al fuego, aunque trabajemos para una empresa. Hay gente que son empresarios, hay gente que somos trabajadores, pero hay que arrimarse. Entonces, somos nosotros la solución. No hay retos para nada. ¿Algo? Yo voy a hablar de un problema a posteriori, porque creo además que es importante. Y de hecho salió el otro día, estuve en Castilla y León en el foro que hubo en Valladolid, y no recuerdo, Juan Luis creo que se llamaba, un profesor de la universidad, presentó un estudio en el cual la percepción de la construcción industrializada por el usuario final, si le dices que es construcción industrializada y le dejas ahí, lo suelen catalogar como un 20% peor que la tradicional. Pero si le pones las fotos suele ser un 15% mejor. Entonces, volviendo al tema de que los problemas lo tenemos las personas, y ya que estamos aquí en prescripción, ¿no? Creo que una de las cosas y uno de los grandes problemas que a lo mejor no es un problema de hoy tan cierto, porque sí que es verdad que la parte de industrialización a gran escala, no hablo de vivienda unifamiliar porque ahí yo creo que se explica y se hacen las cosas bien, pero a gran escala yo creo que es algo en lo que tenemos que trabajar, y es en hacer ver que industrializar ni es peor, ni tiene menos calidad, ni es deficiente, ni se saltan las normas, y eso es un tema que depende de los que estamos aquí en gran medida. Y como decía Antonio, eso es un problema de la percepción de las personas hacia algo que a día de hoy se percibe como negativo, y se percibe como negativo porque nadie se ha parado a explicar las cosas bien. O sea, yo mi padre que ha trabajado en construcción, cuando mira y dice, uff, terrible. Encima, claro, yo empecé a trabajar en placa de yeso, él era yesero, ladrillo, y ahora me voy a construcción industrializada, le estoy matando a Dios. Entonces, un poco es algo que hay que trabajar. Dejarme aportar sobre lo que tú dices. Yo tengo en fábrica unos mock-ups, ¿vale?, de distintos módulos de baño que los tengo tabicados exteriormente para que no se vean industrializados, ¿vale? Entonces las personas llegan, arquitectos, clientes, promotores, gente que, oye, ¿esto cómo es?
¿Y los baños industrializados? No, acabas de estar en uno. ¿Eso es industrializado? Sí. Hostia, pues es que es mejor que el de mi casa. Muchos, claro. Es que el concepto ese, el miedo a... bueno, pues poco a poco habrá que ir cambiándolo, ¿vale? Pero hay ejemplos reales de que cuando uno entra en un baño, al menos lo que yo les presento, y todo en seco, ¿vale? Bueno, pues se sorprenden. Ostras, yo pensaba que esto era como que piensan en un baño industrializado como los que hay de plástico por ahí que van a la ciudad. No, Los de obra. Claro, claro, sí, correcto. Entonces, pues un poco lo que tú dices, ayudemos entre todos a exponer eso. ¿Vale? Yo aquí, perdón, es que el miedo, hay ejemplos reales, por ejemplo, y aquí con Julia de Sica, que uno como siempre está con gente interesante y aprende, pues no sé si sabéis que las aspas de los molinos de viento que hay alrededor son de fibra de vidrio. Es decir, nosotros hemos quitado el refuerzo de acero para meter fibra de vidrio hace 14 años y se pegan. Y nadie tiene miedo de ponerse debajo de un molino, ¿no? Ni a 1 kilómetro. O que el suelo de los teleféricos están pegados, no hay tornillería. O sea, quien se ha montado un teleférico, que lo mire. No. Es decir, el miedo a lo que tú dices, a veces tenemos que poner al gran público y al sector un ejemplo llevado a otra área, como el mundo de la docencia, donde el ejemplo diga, a ver, está viendo eso pegado. Los morros del AVE en el tren están pegados. Nadie se imagina que un tren de alta velocidad hace de repente el morro ¡bum! Y sale volando. Eso ocurre en los dibujos animados, por suerte. Entonces, la construcción industrializada, tenemos que decir, o sea, pero con contundencia, ¿pero qué me estás contando? Que esto no es las casas mobile home que hay en los campings, Sun Roller, que no tenemos nada en contra de una casa mobile home o con una casa americana que se hacen en 2 días y bueno, eso soplaré y el viento lo tiraré, claro, los huracanes lo llevan todo. Pero que nosotros no hacemos ese tipo de construcción industrializada, entonces tenemos que combatirlo no discutiendo, sino, pues mira, ese molino es así, así, así. Y el suelo de tal, que te subes con tus hijos. Y nadie duda que en un coche cuando frena va a frenar, o salta el airbag. O eso alguien... No, yo tengo que estrellar el coche a ver si mi coche salta el airbag. Entonces, a veces yo a la gente, cuando hablamos así coloquialmente, le digo, ¿qué coche tienes? ¿Y tiene airbag? ¿Y funciona? Que te crees las 5 estrellas Eurocup. Pues creo que la norma, las certificaciones, es donde vamos a mejorar a que nos fiemos todos de todos, ¿no? Perdón, que me emociona. Y yo con la parte de la parte de pegas que Antonio decía que no tenía, yo tengo la suya, yo tenía 2, lo que pasa es que Álvaro me ha quitado ya una, entonces yo me quedo con la que iba a decir. Uno de los problemas con los que yo me encuentro, no sé cómo llamarlo, mentira piadosa o mentira inocente, lo vamos a llamar, ¿vale? Porque dentro de ese concepto de industrialización eficiente, que es aquella que me optimiza plazos y optimiza costes, claro, cuando yo empiezo la interlocución con los clientes, yo tengo que conocer ese punto de partida para saber si yo le voy a poder hacer esa industrialización eficiente. Claro, tú imagínate mi sorpresa cuando yo pregunto, vale, ¿cuál es el precio objetivo de esto? El problema se lo llamo mentira piadosa o mentira inocente porque me están engañando y creo que lo hacen con el... Claro, si bien esta chica me dice que me va a abaratar los costes, pues joder, pues se lo voy a decir todavía más barato y entonces mi beneficio es todavía mucho mayor. Claro, no me puedes decir que estás construyendo a 600 euros el metro cuadrado. Porque el problema es que por tú mentirte, te quedas fuera de la ecuación, porque yo no voy a venderte humo. Si yo veo que ese es el punto de partida, te voy a decir, oye, pues mira, lo estás haciendo fenomenal, sigue haciéndolo así, pero hazlo a tu manera, yo no te lo puedo optimizar. Entonces, ese es uno de los problemas con los que me suelo encontrar, y claro, tú imagínate, me resulta muy duro, ¿cómo le digo a una persona, me estás engañando en toda la cara, de forma que quede políticamente correcto? Es complicado, entonces, a ver, no, creo que no me estás entendiendo. Con segundas. A ver, creo que no he entendido bien tu mensaje, lo he entendido perfectamente, pero claro, hay que ser un poquito, ¿no? Entonces, ese es un problema que os puedo decir que me encuentro en el 90% de los casos. Claro, de repente cuando vas rascando, dices, joder, es que tu precio objetivo inicial era la mitad de lo que realmente es tu precio objetivo. Entonces, claro, ahí las tornas van cambiando. Muy bien, pues ya para cerrar quedan 4 minutillos. Si pudierais introducir un cambio más a nivel estructural para facilitar la integración de componentes en la edificación, ¿cuál diréis que sería? Un poco con vistas a futuro y pues, estructuralmente. Si queréis empiezo yo. Venga. Bueno, hemos visto ahí... Sí, bueno, es que además cuando hace esa pregunta siempre me recuerda a un profesor que tuve en la escuela, yo soy aparejador,
que decía que los duendes no existen. Entonces te diría que los duendes, para que existieran, porque hay cosas que no se pueden hacer. Pero creo que además lo hablaba antes con... Nunca me acuerdo cómo se llama. El que está con el móvil grabando. Guillermo. No, el que está con el móvil Jorge, grabando. con su gracia. Jorge. el de la barba. Casi. Jorge. No, yo creo que si pudiera pedir un deseo, ¿no? Porque esto creo que lo hablaba con él antes, creo que el poder integrar antes temas de inteligencia artificial a todos los procesos, sobre todo obviamente a los procesos iniciales, que creo que son donde más rápido se van a poder introducir, porque creo que no van en contra de las personas, simplemente hay que saber cómo integrar eso en tu proceso o cambiar tu proceso para que esa integración sea más correcta. Porque ahora mismo, bueno, yo creo que si pones inteligencia artificial en construcción te pueden salir como 600 software diferentes y aplicados, bien aplicados y adaptados a tu manera de trabajar o a tu compañía, puede mejorar mucho el proceso. Y, hombre, no son duendes, pero casi pueden mejorar la eficiencia. Y vuelvo a insistir, con esto no digo que sobre gente, porque a veces cuando hablo con mi jefe parece que le estoy diciendo no, te puedes cargar a 40, ¿no? Pero sí que es verdad que se puede hacer que el trabajo de esa gente sea más eficiente y pensando en el futuro, que vamos a tener menos gente, poder seguir haciendo lo mismo o más de lo que se está haciendo ahora, ¿no? Porque al final, inteligencia artificial, pues desde presupuestos, integración de volumétrica de edificios en suelo, aprovechamiento del suelo, relación o definición de componentes de manera automatizada. O sea, son una serie de cosas que a día de hoy, si lo hace una persona, pues puede estar, no sé, pienso en una fachada ligera y los componentes que puede tener una fachada ligera. Pues imaginaos ahí una persona ahí trabajando, desarrollando, dibujando. Terrible. Y creo que es un tema de eficiencia. La carta a los Reyes Magos. Bueno, yo un poco cambiaría un poco la formación que tenemos, o que se da, ¿vale? Enfocarla un poco más, como antes hablaban, pues a los nuevos sistemas que ya tenemos, que no es que están por venir, sino que ya están aquí. Y somos nosotros los que tenemos, o sea, los fabricantes industriales en general, los que hoy estamos apostando, y no deberíamos ser nosotros, debería ser la formación que se ejerce en las universidades. ¿Vale? Un poquito, eso es lo que yo apostaría. Dejar de evangelizar, ¿no? Nosotros y dedicarnos a lo que nos dedicamos y que sea la universidad la que o las escuelas de formación. Sí. Porque nosotros que como instaladores igual captamos más de la formación profesional, de profesional cero. Formación a secas. Formación y por desgracia muy alejada de la empresa. Y eso por desgracia tenemos que aterrizar en un mercado laboral complicado y que al final tienen que acercarse a las necesidades reales de las empresas a las que nos movemos. ¿Yo? ¿Antonio? ¿Quieras? Sí. Tú. Tú. ¿Quién quiere cerrar? Venga, voy. Que cierre Antonio, No, por eso. No. Vale. Vale. Me he quedado... Pues yo, Dándole miradas Me a queda vosotros embobado. a ver quién ganaba, ¿no? yo diría activar como el botón de la siguiente fase. O sea, yo ahora mismo veo al sector como cuando hay una maratón, los runners que están ahí en la salida, que quieren salir a correr. Creo que hemos demostrado que desde el punto de vista industrial estamos muy preparados, tenemos muchas ganas y que tenemos mucha capacidad de adaptarnos a las nuevas necesidades. Necesitamos que haya más proyectos industrializados, necesitamos que haya más suelo, necesitamos que haya más demanda y necesitamos que esos proyectos industrializados sean más industrializados. Por lo que digo, porque tenemos una industria muy buena y con una capacidad brutal de atender nuevas necesidades y desarrollar nuevos componentes. Difícil, ¿eh? Sí, no. He dicho que soy el presidente de un club de fans y siempre se pone roja, es verdad, hace muchos años. Creo que hay que tener fe. Sin la fe, no te lo llevo a la religión, a lo espiritual, hay que tener fe. Sin fe y sin personas no ocurren cosas. Llevamos muchos años todos individualmente tirando del carro. Esto es la realidad de que sin clúster, que no tengo nada contra los clúster, ni asociaciones, ni nada, personas que quieren cambiar las cosas, conseguimos lo que por lo menos queremos. Entonces, para mí, yo voy a cerrar diciendo solo con personas y que creen en lo que hacen, unidas,
se pueden cambiar las cosas. Yo, por ejemplo, David, que está ahí, te conocí el 8 de abril en Bilbao. Estos señores agrupan las personas en el País Vasco y es para conocer lo que hace. No ha habido tiempo, luego me gustaría que la gente pregunte qué hace, lo integraremos un día en una mesa, porque es increíble. Es decir, cómo cooperativas de personas que se dedicaban a otra cosa han reconfigurado la parte industrial. No sé si lo digo bien, te conozco muy poco, te escuché algo y soy una esponja captando cosas, y dije, ¿cómo? O sea, ¿cómo tanta gente se pone de acuerdo? ¿Es posible? Es posible. Entonces, nos tenemos que poner de acuerdo, el que lo entienda bien, el que no tan bien, haya suelo, no haya suelo, haya políticos, no haya políticos, cambien los políticos, venga el fútbol, venga el Madrid, venga el Barça o el equipo que sea, nos ponemos de acuerdo, a veces entra otro, a veces sale uno, y entre todos nosotros lo que conseguimos es que ocurre pues este tipo de cosas, que no hemos venido a decirnos qué buenos somos. Yo creo que estamos en un club, que son las palabras que ha dicho Pachi Mangado, eso es un club donde solo entras si eres con una tipología de persona, de personalidad, y que además quieres cambiar lo que haces. Entonces, yo no puedo aportar nada profesional, yo creo que eso es humano. Y no voy a aportar nada más. Pues con esto ya ponemos el broche de oro. Sí, os Sí, invito hay un a que premio, estéis hay un premio. sentados todavía en la mesa. Nos gustaría que hicierais alguna aportación, no solamente a la mesa, sino a esta jornada tan interesante que hemos tenido con tanto contenido, en el que hemos estado, como dice Antonio, personas, y hemos hablado de muchos retos, de muchas dificultades, de muchas soluciones también. ¿Quién rompe la lanza? Hemos acabado antes porque hay una cosa importante, que hay que ser precisos. Hemos demostrado que se puede ser preciso, aunque no se ha industrializado una jornada, pero es un tema de gente y de procesos y de coordinación. Entonces, ese tiempo que hemos dejado al final, que es para que todo el mundo hable, opine, qué falta, qué no falta, no estoy de acuerdo. Y esto dices, ¿es improvisado? No, es calculado, pero lo hemos sacado cuando hay que sacarlo para que la gente tenga esa sorpresa. Pues, vamos, animaros. Bueno. Bueno, luego otro comentario hay que hacer desde el Goierri, que te han nombrado por aquí. Sí. Xavi. Estamos hablando de que la industrialización es una necesidad, va a entrar por amor o por dolor, estamos todos de acuerdo. Estamos hablando de que los proyectos tienen que ser colaborativos, que eso es otra realidad que es inherente a la industrialización, pero hay un grave problema que hoy aquí no ha hablado nadie de él, y es que tenemos un grave problema con la ley de contratación de las administraciones públicas. Sí o sí, un proyecto industrializado tiene que ser proyecto más obra, y la ley dice que un proyecto más obra solo puede ser en casos excepcionales, con lo cual cada vez que una administración presenta un proyecto más obra, viene el Colegio de Arquitectos de la zona y lo impugna. Entonces yo creo que esto es un tema clave para que las administraciones públicas puedan desarrollar sus proyectos con sistemas industrializados, pero los arquitectos tienen que ver que esto es una oportunidad para ellos y no un problema. Y alguien en el Congreso, antes hablamos del PERTE, que es muy complicado porque eso tiene que ir al Congreso, claro, el problema de esto es que también se tiene que solucionar en el Congreso, pero mientras no se solucione eso, pues la administración va a tener un problema y la industrialización no va a poder explotar. ¿Ves cómo se ha hablado de esto? ¿Has hablado tú? Y si estás en el grupo, y si entras en el grupo... Claro, pero Métele ahora en no, directo. él dejó que entraran 2 personas de su empresa. Entonces, él tiene que estar, porque estando, ves y puedes decir, oye, yo creo que en la jornada podríamos hacer, yo creo que podríamos hablar de esto. Es decir, al final la parte colaborativa es estar dentro, aunque te dé trabajo el WhatsApp, yo sé que a veces, que esto es un rollo, sí, es un rollo, pero al final si no estás, no te enteras. Y como mínimo, pues al final hemos querido dejar que la gente también tenga ese momento para que diga, oye, esto se toma nota y esto se mete dentro de nuestras jornadas, que no, es una vez al año, pero pueden ser 2 veces al año. Bueno, lo que 3. quiera. Realmente quiero hacer un inciso y voy a pasarte la palabra, Xavi, porque creo que es importante. Sí. Nosotros lo conocimos en un evento, voy a meter mi cuña, del Grupo Noticias, en el cual nosotros como Grupo Noticias estamos muy inquietos y llevamos ya muchos años trabajando sobre este tema e informando a la sociedad, porque es muy importante lo que habéis dicho, pero la gente tiene que saber dónde estamos
qué se puede hacer para solucionar y tenemos que llegar a la sociedad para que se produzca ese cambio. Al final, yo creo que el objetivo también es que el propio ciudadano diga, yo quiero un edificio así, y que lo exija y que lo pida él, ¿no? Como ese final de vuestra aportación. Y para eso la comunicación tiene que ser bidireccional, y apelo a los departamentos de comunicación que realmente cuenten esto y que lo cuenten a través de los medios de comunicación para que llegue a la sociedad. Pero quiero darle un espacio a Xavi, que nos conocimos allí, y en una mesa redonda dijo, bueno, aquí el único que no pego soy yo, que vengo del Goierri, soy industria, y bueno, creo que que comparta esta experiencia, creo que es importante. Bueno, egunon denoi, vaya marrón, porque vaya presión me habéis metido, y empiezo diciendo lo mismo, ¿no? Porque yo soy el raro, aquí arquitectura, tal. Yo soy ingeniero y vengo represento la asociación Goierri Valley, que es una asociación industrial del sector metalmecánico, y a ver, al final lo que hacemos son estructuras metálicas para sectores tradicionales como el ferroviario, autobuses, etcétera, en nuestra zona, pero, y se ha hablado durante el día y justo en esta última intervención, la colaboración entre arquitectos, industrias, etcétera. Pues bueno, en el 2022 iban a estar hoy aquí presentes tanto Jorge Cuevas como Per Armona, que no han podido venir. Creo que Jorge va a llegar ahora, pero bueno, un arquitecto y una startup catalana contactaron con nosotros porque bueno, tenían un diseño, un proyecto para fabricar un hospital y lo querían industrializar. Como la estructura era metalmecánica y nosotros en el Goierri pues dominamos todo eso, lo que hicimos fue presentar el proyecto a las empresas industriales del entorno, sobre todo caldererías, mecanizadores, etcétera, y con los planos que ya trabajaron los arquitectos, pues bueno, industrializar el proceso o fabricar este edificio, que al final era la parte quirúrgica de un hospital, fabricarlo en las instalaciones de ArcelorMittal en Zumárraga y transportarlo a Islas Mauricio. Bueno, y el hospital a día de hoy está funcionando, y lo que hicimos fue aprovechar las empresas que ya tienen procesos industrializados con todos sus estándares, conocimientos, automatizaciones, etcétera, aprovecharlo para unirlo o atarlo con el sector de la construcción. Entonces fue algo sencillo porque bueno, las empresas lo sabían. Yo creo que el kit está que el arquitecto y la startup habían pensado en las industrias tradicionales, digamos, y bueno, lo que hicimos fue unir las necesidades de unos con lo que ofrecían los otros, y bueno, ahí estamos. Casi nada. Bueno. Creo que era súper interesante. Sí, o sea, hay otra parte interesante, se ha ido a servicio, ahora lo pillo. Que aquí una empresa que es Rastad, Adeco, sobre todo el tema de mano de obra y de la ley de contratación, a ver si ahora sale, creo que podría decir, que lo he visto pasar y pensaba que podría decir 4 cosas. Francesc Dicerco, levántate, porque tú tienes que hablar, ese hombre tiene que hablar, porque es ingeniero también, no sabía lo que era una ventana, cuando le conocí en el 2008, y es un coco de estos, de Silicon Valley, que todas sus ideas le cuesta dinero. Muchas gracias por invitarme. La verdad es que ha sido sorprendente el escuchar un poco todas las inquietudes, ¿no? Y bueno, el título un poco de industrialización desde mi parte, claro, los que estamos ya industriales, ingeniero industrial, hablar de industrialización como que la llevaba muy familiarizada, ¿no? Entonces, bueno, quiero compartir un poco que esa palabra nosotros la utilizamos en nuestra empresa como métodos. Lo que hacemos es el método de cómo se hacen las cosas. Entonces aquí, por ejemplo, los métodos que nosotros utilizamos por nuestra parte es cómo nos unimos a la necesidad de la construcción. Entonces, cómo unimos nuestro componente, que también se ha hablado allí, a esa necesidad, ¿no? Entonces, hemos desarrollado desde hace muchos años esa palabra de métodos con un departamento de métodos, y es cómo mejorar las cosas dentro de nuestra industria. Ahora nuestro reto aquí es, y hoy he cogido mucha constancia de que nuestros métodos tienen que salir fuera de nuestras fábricas y unirnos a esos elementos de construcción, porque si nuestros componentes son muy fáciles
de integrar con todo lo que estoy viendo aquí, pues creo que son los avances. Entonces, invito aquí también a que se ponga la palabra métodos de cómo hacemos las uniones entre los diferentes componentes para que todo sea más fácil. Muchísimas gracias. Vicente Álvarez. Creo que por aquí queremos hacer, por supuesto. Buenas tardes a todos. Antonio ya me ha presentado, soy hermano de la película y hoy has ganado amigos llamándonos no adolescentes, así que cuidado. Es la primera vez que tengo la oportunidad de asistir presencialmente a este evento. Antonio Coldo, tengo un voluntario para el próximo, para el sitio, así que después hablamos. Pero he ido tomando notas desde que habéis comenzado a hablar y quería hacer una reflexión en distintos puntos. Primero, somos una audiencia entregada. No nos tiene que convencer nadie, por eso estamos aquí. Y como decía Diana, hay que darle al botón ya de salida, porque también se hablaba de evangelización, llevamos toda la vida evangelizando, pero también hay que monetizar eso. Dentro de 2000 años, los evangelios nuestros, a ver qué nos cobran. Pero insisto, tenemos la primera base, que somos los corredores con las zapatillas ya atadas y en forma para salir en esa maratón, en la primera línea. Los aficionados salen al final, no somos los aficionados. Segundo, y lo has mencionado tú también en otro aspecto, tenemos un problema con la administración. Es la que sujeta el suelo. Si no hay suelo, ¿dónde pongo el edificio? Ahorramos un 30-40% de tiempo por industrializar un edificio y tardamos un año que nos den la licencia de primera ocupación. Dice, mira, para eso nada. Y después un factor muy importante, y es lo mismo que se hablaba con Passive. No, que una vivienda Passive es muy cara. Por cierto, Passive es ya historia antigua. Lo que pasa es que aquí nuestra normativa es tan poco exigente que Passive parece que es algo exigente. En otras partes hablas y te dicen, Giorgio, sigues hablando de Passive. Ya está bien. Tenemos que ser exigentes, los materiales están ahí. La mejor energía es la que no se usa. Pero con esos cambios importantes en la administración, somos entregados, estamos tan convencidos que queremos liderarlo, incluso evangelizando. Pero en ese cálculo que decía de la vivienda Passive, es que es más cara, no, porque la Passive era yo autopromotor y porque tengo el dinero y me lo puedo permitir, el metro cuadrado me sale carísimo. Sí, pero quítale todos los adornos y la piedra y el grifo de oro, ¿y cuál es el costo por metro cuadrado? El normal. Aquí también. El baño es que he oído a promotores, es que pusimos 1000 baños y nos salió por un ojo a la cara. No podemos evaluar un punto, hay que evaluar el ciclo, porque lo típico, comparar partida con partida. Tú, Diana, decías albañilería, si viene en el camión la albañilería. Hay que analizar el ciclo y meter el factor tiempo y el costo financiero que eso significa. No soy promotor, pero son de las partidas más grandes. Mientras antes puedo vender mi producto, antes lo rentabilizo. Voy al banco y le pido X millones. No, es que hay que devolver el crédito. Es lógico, el banco quiere. Y los intereses, el banco también quiere una remuneración. No son tan malos como parece. Aunque tampoco son buenos. Pero si reduzco un 30 o un 40% del tiempo y puedo vender ese producto antes, me ahorro un 30 o 40% del tiempo de intereses. Ah, pero no lo contamos, el baño es más caro, la fachada es más cara. No, tenemos que empezar en ese evangelio a hablar, haz la cuenta completa. Es lo mismo que en un ciclo de vida de un producto. No hay ningún producto que sea bueno en todo, en el global. Ni siquiera las personas somos buenas en todo. Pero hay personas que son más majas y otras que no. Claro, en el global. Entonces creo que por ahí tiene que también empezar nuestro evangelio. Haz las cuentas claras, si no te haces trampas al solitario y siempre seremos caros. Claro, si en mi Passive le puse mármol de no sé dónde, grifos de no sé qué, claro que es caro. Pero estamos en Navarra, en Asubinsa se ha destacado por hacer vivienda social Passive. Ahora que haga vivienda social Passive industrializada. Somos industria, porque vivimos en el primer mundo, tenemos un estado de bienestar con todos los problemas que tiene, pero sigue siendo el primer mundo. ¿Por qué lo tenemos? Porque alguien hace 170 y pico años aplicó el vapor a una máquina. Eso ha hecho que hoy todos tengamos un móvil. No se me ocurre nada más industrializado y todos deseamos uno. Y hacemos cola porque va a salir uno que nos van a cobrar 1.500 euros.
un coche se ha industrializado la variabilidad. En la misma cadena de montaje está saliendo el modelo 1, el 2, el 3. Y si hay dos del mismo modelo, son distinto color, con distintos accesorios, no se parecen en nada, sí tienen el mismo nombre de la marca. Podemos industrializar la variabilidad, gestionarla. Y gracias a la industrialización nos beneficiamos y podemos tener el estado de confort que tenemos hoy. Estamos aquí, vamos a por ello. Nos faltan aquí los no creyentes. Aquí no lo creemos todos, por eso estamos aquí. Vamos a por ellos. Gracias. Está Miquel Irujo, que va a cerrar la jornada, aunque la jornada se cerraba de 2:20 a 3 menos cuarto, o sea que vamos... Bueno. Ya, la vamos a adelantar, no os asustéis, digo, desde aquí una hora. Me gustaría, y acabamos, no te vayas, a ver. Tú representas la mano de obra, entiéndeme, recursos humanos, mejor dicho, como Adecco Group. Entonces, sí que podrías aportar en la ley de contratación y, no sé, de una manera breve, tu punto de vista de lo que has visto de una empresa de recursos humanos, que al final es una pieza clave que también queremos que esté en este tipo de foro. Perdón, me voy a interrumpir. ¿Machimangado otra vez? No, es broma. Somos tan industrializados que vamos por delante de la agenda. Sí, claro. Métodos y procesos, me callo. Bueno, yo realmente, aunque pertenezco a Adecco Group, nosotros somos LHH, que es la empresa de headhunting del grupo, ¿vale? O sea, que en cuanto a temas de leyes, son mejor ellos los que lo pueden explicar, porque nosotros realmente lo que hacemos es el proceso de selección de mandos intermedios, que en vuestro caso son muchos porque los rangos salariales son altos, pero desde encargados de obra, jefes de producción, jefe de estudios, etcétera, etcétera, todos esos puestos de trabajo. Entonces, nosotros ahí lo que hacemos más es la evaluación, la búsqueda de los candidatos. Pero ¿cómo ves? A ver, el problema en el sector, bueno, todos lo vivís. Hay falta de candidatos y desde abajo se retroalimenta poco. Es decir, desde la crisis del 2008 desaparecieron muchas de las personas que trabajan en el sector y el sector quedó dañado en el sentido de que fue muy mal visto para cualquier persona que pudiera incorporarse a la construcción. Ahora viene un momento, nosotros creemos que de bonanza para la gente que quiera incorporarse al sector. Se incorporan pocos, pero van a tener muchos años en los que van a poder trabajar en un sector que creo que es muy bonito, que cada vez es más interesante, la tecnología está haciendo mucho, lo cual creo que a los jóvenes que puedan incorporarse les puede interesar, pero la manera en que se retroalimenta es muy escasa y en muy pocos candidatos. Y el tiempo de búsqueda de los que hay es muy largo. Hay, pero hay que hacer una labor de convencimiento, ya desde nosotros, no ya desde vosotros. O sea, si para vuestros departamentos de recursos humanos es muy difícil, para nosotros también lo es, que nos dedicamos a eso. Pero hay que hacer mucho apostolado con los candidatos, con los centros de estudios, ir a dar charlas para contar las bonanzas de la construcción. O sea, es una labor complicada, salvo en esos casos en los que ya la gente está trabajando, pero claro, al final no voy a quitarte a ti uno para dárselo a este señor porque seguimos teniendo el mismo problema. Pero en este foro aquí hay mucha gente que podemos acompañaros para que la gente vea que esto es un sector atractivo. Por es supuesto. decir, hay la pelota votando para que lo rematéis con nosotros. Por justamente. supuesto. Y yo siempre lo que os recomiendo es que esto no se trata de que nosotros proporcionemos, lo que se trata es de que también les enseñéis las instalaciones, también les enseñéis las obras, la tecnología con la que... O sea, eso a veces vende más que el propio salario, la marca de la empresa. Eso es muy importante hoy en día para la gente, sobre todo para los nuevos candidatos que se están incorporando al mercado. Valoran eso, bueno, valoran muchas cosas, sobre todo su tiempo. Eso ahora mismo es un... yo también lo valoro, pero yo soy de otra época.
Pero esto es muy importante porque estas cosas ahora les entran por los ojos más que el salario, que un edificio. Pues habla con Ignacio, Sí. sé proactivos y proponer cosas para que todos nos alineemos, porque al final eso es vuestro trabajo de liderazgo. Ahora estamos muy volcados en todo tipo de eventos, charlas, seminarios, mesas redondas, streaming, presencial, todo. No solo con vosotros, sino con ellos, que al final son los que a vosotros os van a sacar adelante y a nosotros. Pues ya terminamos. Que es el Y trabajo Isabel, que necesitamos. Sí, Yo, pero- por aquí me habían pedido sí, también la ahora- palabra. Ahora te lo paso. Ricardo, viene de Portugal exclusivamente a este evento. Es un puñetero crack en la prescripción en Portugal, es de las personas más competentes de Portugal y de la península ibérica. Sí, De Europa. Sí. Sí. Ya os digo yo que el trabajo que ha hecho este hombre. Y yo cuando le comenté esto hace unos meses, lo conozco ya a tiempo y tal, y le respeto mucho, hemos sido hasta competidores, pero tomando nota, ¿sabes? Cuando se ha metido a la industrialización, yo le dije, esto hay que hacerlo en Portugal. Y ha querido venir, ha querido verlo, y nos gustaría primero agradecerte que por respeto de Portugal has venido aquí exclusivamente. ¿Y qué puedes aportar, decir, reflexionar o no sé? Bueno, en primero, muchas gracias. Fue espectacular. Bueno, perdón por mi español, que hace Esto muchos portugués es años peor, no te que no lo preocupes. practico, pero bueno. Fue espectacular. Lo que sí que veo es que las Dolores son casi las mismas. La cosa que más nos distingue es que no hay esta gente aquí, toda en la misma sala, no hay en Portugal. Ahí no compartimos las Dolores. Y esto es muy importante que exista. Y tienes que echar una mano para hacer el mismo en Portugal. Ya te dije que sí. Eso más que seguro. Pero bueno, ¿qué puedo decir? Yo me he sentido muy conectado con todo lo que han dicho aquí. Creo que no hay mucho que decir. El mercado ibérico es uno. Nosotros no vemos Portugal y España, vemos un mercado solo. La forma de pensar es la misma. Creo que no hay muchas distinciones. Puedo decir una cosa más buena, otra menos buena. Pero sí que lo que quiero decir es que me alegro un montón por estar aquí y que fue un aprendizaje muy grande. Esto nunca lo he visto, ¿eh? Nunca lo he visto, nada similar como esto. Bueno. Gracias, Ricardo. Bueno. Sabes que estás sola, dime callo. Bueno, ¿quieres que me habías pedido la palabra, la última aportación? Pero se había hablado en la mesa este hombre. Sí. Pero no ha dicho adiós. No se me ha olvidado. Ya. No, quería hacer referencia a lo que José Antonio ha comentado. O sea, es verdad que el sector tiene varias temáticas importantes. Una es la que comentaba Rubén al principio, que hablábamos en la mesa, ¿no? De la demanda, falta de demanda. Otra, la capacidad a lo mejor de producción que podemos tener. Otra es la administración, ¿sí? Es el hecho de que no puedas hacer ese concurso de proyecto y obra nos afecta. Y hay un tema que no ha salido y que realmente es principal, es el tema de la gasolina. O sea, al final aquí hace falta la financiación a todo eso, ¿sí? Es decir, hay una necesidad, al final estamos asumiendo costes de industrialización, de integración de componentes en un sistema, pero que necesita gasolina, y ese coste, al no ser un bien inmueble, pues no se puede financiar con el sistema tradicional, ¿no? Creo que plantear que ese es un punto clave y que no solo un agente más como es la entidad financiera tiene que cambiar esa visión, las garantías que se le tienen que dar tienen que ser distintas, y por lo tanto yo creo que sin gasolina también esta idea de crecimiento y de empuje que queremos sin financiación es muy difícil, ¿no? En ese sentido, ICO parece que lo ha entendido y ha abierto una línea, abrirá una línea en estos próximos meses de financiación de vía confirming para los promotores, con unas garantías al menos un poco más leves de cara al promotor, siempre y cuando se haga con construcción industrializada, ¿no? Tanto creo que esto es una herramienta pequeñita, creo que es muy difícil, como contamos, cambiar las leyes para este tema, y además creo que no están en la idea de cambiar nada, sino aprovechar lo que tienen, y nada más, que aparte de la demanda, tiene que haber la necesidad de que la financiación sea acorde a un cambio de paradigma de construcción que necesita una financiación distinta a la que hemos tenido hasta ahora. Bueno, muchísimas gracias a todos. Damos por cerrada esta última mesa. Vamos a finalizar.